Estamos en Radio Orbe mediante la www.radiocpa.com. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Calúa, Mesa y Edwin Lizano. También contamos con la presencia de el economista José García Robeño, quien es también decano de economistas de Lima, con quien vamos a conversar el crecimiento económico, el dólar, el fortalecimiento del sol, qué país va a recibir el presidente próximo y temas económicos de interés que a usted seguro que le va a ser. Comencemos. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados radioescuchas de CPA y el público en general. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días, Freddy. Bueno, económicamente, ¿cómo podría dejar la situación actual del país? Bueno, es un tema largo, yo lo resumiría en 4 sectores, ¿no? En primer lugar, real, que es medido por el Producto Bruto Interno, que mide entre el crecimiento de un año a otro año. El año hemos crecido muy poco frente a las expectativas, en 3.4%, lo que trajo abajo todas las proyecciones que se hicieron, 6%, y no cubre pues a la población económicamente activa, y hay una llamada desaceleración. En la parte de la balanza comercial, las importaciones en algunos momentos superaban las exportaciones, y esto no es porque se haya producido menos, sino porque los minerales tradicionales, productos de exportación del Perú, han bajado de precio en el mercado internacional. Ello significa que en algún momento hubo crecimiento, no ha sido por un crecimiento productivo real, sino por precio internacional. Y el sector del mercado de capitales se ha desarrollado muy bien, el crédito ha crecido, ahora hay más facilidad de dar créditos a las personas porque las leyes permiten embargos rápidos, juicios sumarios, y eso hace que el endeudamiento interno en cuanto a los peruanos haya crecido y por ende al mejoramiento de su bienestar cada persona, pero en términos macroeconómicos esto acentúa un poco la deuda interna que ha acrecentado con respecto a la deuda externa. Y en el último, fiscal, que es la política fiscal que trae los impuestos, los directos y los indirectos, sobre todo aquellos que han bajado, lo cual permite de que él traiga mayor capacidad de compra, porque su dinero su sueldo se haya incrementado, sino que está pagando menos aquellos que el impuesto al trabajo, que es de los de cuarta categoría y categoría. Bueno, señor José Racilla, mi pregunta es, ¿usted cree que la economía en el gobierno del presidente Ollanta Humala ha mejorado o, por así decirlo, ha empeorado, se mantiene estable? ¿Y por qué? Bueno, yo lo resumo antes, uno internamente y otro con respecto al resto del mundo. Internamente vemos que ha habido un crecimiento económico que ha sobrepasado las expectativas. Y esta etapa en los años se ha podido aprovechar en hacer reinversiones al sector industrial, y luego que esto va a generar empleo y va a generar como consecuencia mayor ingreso, mayor ahorro y al final mayor inversión. Pero esto no ha sido por una política del gobierno del señor Humala, sino ha sido por el repunte de minerales en el mercado internacional, principalmente quien es el que ahora nos compra más. Entonces, en el mercado internacional los minerales son de precio, el cobre, el oro, la plata, el zinc, el molibdeno y el vanadio. Entonces, de esa suerte de coyuntura no beneficiaron y comenzó a ingresar ingentes sumas de dinero, ¿no? Pero, como repito, no es por la política del gobierno, porque el gobierno que ya está de bajada no se ha sentido, ¿no? Se ha dejado llevar por la inercia del movimiento
y es como si en un avión hubiéramos puesto un piloto automático. Buenos días, señor José Ricardo García. Sé que ha habido un crecimiento económico en el gobierno de Ollanta Humala, pero comparando con el gobierno de Alan García, ¿ha crecido nuevamente o ha bajado el crecimiento económico? ¿Cuál gobierno de Alan García? ¿El primero o el segundo? No, el segundo. Bueno, el piloto económico ha empezado pues con el gobierno de Alan García, el sucesor, ¿no? Ya Alan García ya no se ha metido agentes financieros internacionales externos, sino que se ha, ¿no? Y este gobierno también lo ha. Como les repito, quizás en este gobierno hayamos crecido los años más que en los 5 años de gobierno de Alan García, pero como repito, por gestión, si no ha sido por efecto precio internacional. Sí, muy buenos días, señor José Ricardo Rosilla, de estar aquí con nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿qué comprende ese 5% de crecimiento económico y de dónde nace? Eso significa que la economía está creciendo con respecto anterior en 2.5%. Quiere decir que los diferentes sectores, agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, etcétera, están creciendo en 2.5%. Estamos a mitad de año, se espera de que afinaremos con un 5%. Un 5% no es un mal crecimiento, es un crecimiento tampoco no es bueno, ni es malo. ¿Por qué no es malo? Porque estaríamos creciendo más el año pasado, entonces lo cual significa que estamos empezando a desacelerar la economía, a frenar la desaceleración de la economía, y por ende, de forma real estaríamos creciendo, no especulativa como hemos crecido anteriormente, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado, esto de acá es un buen crecimiento, no es un excelente, porque para que sea excelente tendría que ser un punto más del crecimiento de la población económicamente activa. El crecimiento de la población económicamente activa, llamada PEA, ha crecido el 2.5%, significa que para decir de que estamos en expectativa de la población económica activa, tanto los números como la producción, tendríamos que crecer el doble más 1%. Si cerramos a fin de año en un 6%, diríamos que es un buen crecimiento, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial. Estamos en Radio Orbe mediante la www.radiocentro.com. Somos alumnos del cuarto siglo de Ciencia de la Comunicación. Volvemos con más con Ricardo Robeño. Volvemos a mediante la www.radiocpa.com. Somos el cuarto ciclo de Ciencia de la Comunicación y hoy presentamos entrevista con el doctor Ricardo Robeño. Ricardo, bloque 2. ¿Por qué no? ¿Cómo puede afrontarla por el crecimiento del 2,5% que tenemos? Bueno, ¿Por qué puede crecer más de ese 2% de crecimiento económico? Bueno, porque la producción no está creciendo como debería de crecer.
debido a múltiples factores, ¿no? Uno de ellos que todavía no se ha completamente la recesión. Significa que no se está con la debida velocidad que se debiera, y entonces los stocks que están ahí acumulados. Entonces, al no haber la velocidad de ventas, lo que llaman rotación de cobranza, rotación con la velocidad esperada, es un poco que se recesa la economía, y entonces esto hace, ¿para qué voy a producir más cantidades si todavía lo que tengo no lo he vendido? Y comienza a venir el freno, ¿no? Y se comienza a producir menos, y en ese 2.2%, ¿no? Pero como este 2.2% no está a mitad de año, y veremos cuál es la proyección para fin de año. Doctor, ¿cuáles son los indicadores económicos que pueden asegurar que estamos bien o mal? ¿Qué tan confiables son estos indicadores económicos? Bueno, los valores económicos son el Producto Bruto, dentro de todos los valores agregados, y con todas sus fallas, porque el Producto Bruto Interno es un indicador y tiene errores, ¿no? Pero es el más creíble, es el más que se acerca un poco más a la realidad, ¿no? El Producto Bruto Interno se mide por varios ángulos. Desde el punto de vista del gasto, es más el gasto del gobierno, más las inversiones, menos las importaciones. Por el lado del ingreso son las retribuciones que del trabajo, la empresa, los alquileres, las depreciaciones, etcétera, que va a ser idéntica, ¿no? Y es bien difícil conocer exactamente cuánto es la cifra por el lado de los ingresos. Hay muchas evasiones y hay muchas mentiras. Acá por el lado muestran cuáles son sus gastos porque quieren que sean cubiertos. Y el otro lado es por el lado de la producción, donde mide el crecimiento de los sectores de la economía. El sector primario, que es la agricultura, ganadería, pesca, minería, que es las manufacturas, los laboratorios, las industrias, y el sector de tercer orden, que son la el transporte, las ventas, ¿no? La distribución. Entonces aquí estamos, cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando en dos: la medición por el lado del gasto y la producción. Ahora, también otra forma de medir el producto a través de interno, se le suman los insumos y sale el producto bruto total, ¿no? Pero eso significa que el producto bruto interno es el producto menos los insumos. ¿Y qué cosas son los insumos? Son los productos intermedios, demanda intermedia. Entonces, ¿qué quiere decir el producto bruto interno? ¿Qué es el valor agregado? Entonces, en términos el valor agregado es el producto bruto interno. Entonces, cuando uno se dedica a la industria, es valor agregado, ¿no? Entonces quiere decir que va a crecer el producto bruto interno. Entonces, el sector industrial, cuando se vende en el extranjero, no se vende por costo de producción, por la ley de la oferta y la demanda, y a veces se vende muchísimo más de lo que ha costado sacar el producto. Mientras más valor agregado hay mayor producto interno. El otro indicador es la balanza comercial de la balanza de pagos, la más importante. La balanza de pagos se divide en la balanza de cuenta corriente y la balanza de capitales. En la balanza de cuenta corriente tenemos la balanza de pagos y la balanza de vista y otros. Y en la balanza comercial están las exportaciones menos las importaciones. Indica que si el gobierno exporta más en términos, no en objetos, de lo que importa, significa que el gobierno no va a recurrir al externo para equilibrar es la balanza de pagos a través de la balanza financiera, y significa que él va a emitir dinero inorgánico para equilibrar desde el punto de vista esta balanza comercial, y eso repercute en el tipo de precio que durante tantos años, aún con la última subida del dólar, nos mantenemos en un dólar estable. Bien, señor José Ricardo, la pregunta es, ¿cómo se puede explicar la subida del dólar, el fortalecimiento de la moneda del nuevo sol en estos tiempos que ha tenido un crecimiento, ha crecido poco, y cómo reaccionar frente al dólar? Y la última sería si usted cree que la dolarización ya pasó de moda. No, primero, la primera pregunta es
¿Por qué ha subido Sí, sí. Bueno, ustedes saben que cuando el producto es escaso, cuando aumenta la demandada, el precio sube, por la ley de la oferta y demanda, ¿cierto? Pero cuando aumenta la demanda, o sea, yo no quiero tales cantidades, sino yo deseo, también el precio sube. Muchas veces confundimos cantidad demandada con demanda. Entonces, al aumentar la demanda, entonces escasean los dólares y el precio sube, ¿no? Como cualquier otro producto. Y de dólares porque los empresarios tienen que pagar impuestos, planillas, y los dólares, ¿no? Necesitan dólares, hay el extranjero en dólares. Ese por el lado interior. Por afuera, por el lado, es porque ya no están viniendo tal como antes. Los Estados Unidos de Norteamérica es crisis porque ya salió del modelo neoliberal y está agarrando el modelo keynesiano. El modelo es un modelo de corto plazo, que significa el que viene en la actividad privada, lo regula y después se ve que ya está listo, ¿no? Y en estos momentos está en interés. Entonces esto hace de que menos dólares salgan y esto repercute para que escaseen un poco los dólares. Por el otro lado, aquellos dólares que provienen de la Unión se están yendo a otros lugares por un punto de arbitraje, ¿no? Porque en otros lugares se encuentra que es más beneficioso venderlo o comprarlo dólares golondrinos. Entonces todo eso hace que usted el tipo de cambio y empiece a subir. Esto nuevamente se normaliza, el gobierno interviene, vende un poco de dólares que tiene en su reserva, un poco que se apacigua la y nuevamente regresan los dólares, se echan una bañadita porque comienza a subir el tipo de cambio. Son cosas que las dicen en el radio, en la televisión, porque causa IVA. Y son cosas reales, que es lo que está sucediendo. Sí, bueno, señor doctor José Ría, ¿es correcto decir y asociar que el Perú, el poco crecimiento económico se deba a la poca producción minera que tiene? No. Lo que más producimos es minerales y es lo que más se exporta. Lo que sucede es que en el extranjero el precio del mineral ha bajado. Entonces, supongamos, si yo antes vendía a 10 y me lo bajan a 5, yo voy a ganar menos. Pero no es que esté produciendo menos minerales, ¿no? Quienes nos compran Estados Unidos y Suiza, porque Suiza los vuelve a vender, ¿no? Entonces, esa es la coyuntura externa que estamos viviendo y va a ser bien difícil que nuevamente el precio de los minerales, porque eso fue una suerte de coyuntura, una negociación que hacían los Estados Unidos con los países árabes. En los Estados Unidos de Norteamérica hasta el trabajador más humilde tiene auto, en cambio ellos de petróleo de Venezuela lo mismo producen y lo que les da el Medio Oriente. Entonces, principalmente el Medio Oriente hacen que ellos puedan satisfacer las necesidades de su pueblo. Y en el Medio Oriente, como ellos no controlan el precio del crudo y derivados, entonces, para que no se les dispare el precio del crudo y derivados, ellos controlan el precio de los minerales en el mercado internacional. Ellos han subido en primer lugar el precio de los minerales. Aparte de la oferta y la nacional, suben y de esa suerte beneficiamos. Luego ahora han bajado para que baje el precio del petróleo. Así que ya bajó y también nosotros ya hemos bajado, porque es una repercusión internacional, lo cual es lo que haya bajado aquí en el Perú. ¿Por qué? Entonces, en resumidas cuentas, sí, la externa nos va a repercutir. Salga bien. Bien, volvemos luego de una pausa comercial en radio de la www.radiocpa.com, del cuarto siglo del cine de la comunicación. Volvemos con más aquí, doctor Ricardo Racilla Robeño, que ha venido a comentarnos sobre economía y más. Dulzura renovada en tus brazos, en mis mañanas fue un pecado mortal que cielo infierno, amarte como te amo,
Estamos en Radio Orbe mediante la www.radio.com. Somos alumnos de cuarto ciclo de Ciencias de Comunicación y hoy estamos con un invitado muy particular y especial. Estamos con la presencia del doctor José Ricardo Raseño, quien ha venido a comentarnos sobre el crecimiento y expectativas económicas que a usted tanto le interesa. Okay. Doctor, en resumidas cuentas, ¿usted cree que sea un país netamente minero o se puede dedicar a otras actividades productivas que generen ingresos? ¿Qué hacer con Conga y Tía María? Bueno, sí es un país minero por excelencia. El modelo peruano es un modelo primario exportador. Lo cual yo siempre he criticado, porque esto no tiene mucho valor agregado. No olvidemos que los países industrializados son los países desarrollados. Nosotros nos dedicáramos más a la industria, entonces tendríamos valor agregado, mayor crecimiento y por ende desarrollo. Los políticos nunca dicen que hay que desarrollar porque hay pocos votos ahí. Más hablan de la educación, la agricultura, donde van a conseguir mayor cantidad de votos. Es que la industria es al crecimiento y al desarrollo. Ahora, tampoco no vamos a pretender una industria de alta tecnología de punta, sino lo que sabemos hacer bien hay que hacerlo mejor y estar en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, en pasados, la industria del cuero, la industria de la madera, la industria de el calzado, ¿no? Le dije, ¿no? Y otras cosas que nosotros podemos explotar, ¿no? Y que podemos acaparar el mercado internacional, el proceso de industrialización. Ahora, con respecto a que algunos dicen que el Perú es un país biodiverso. Tampoco todo esto, porque el país pues está dando muchos vegetales para sobrevivir, hasta la misma papa está exportando azúcar, lo que antes éramos autoabastecedores y exportadores, ¿no? Entonces otros dicen que el Perú es un país exportador. Ya les demostré que no es porque que fue una suerte de coyuntura externa por el efecto precio que tales en el extranjero. Pero hay una última parte que me hizo una pregunta, no la capté bien. Sí, ¿qué hay que hacer con Conga y Tía María? Ahí está. Y en cuanto al podría mencionar que es famoso el calzado trujillano. Y no vayan a pensar que soy mentiroso por los zapatos que tengo en Trujillo. Bueno, Lula, ¿se acuerdan de Lula? Fue el presidente de Brasil. 2 veces fue presidente. Se iba a un pueblito, se reunía con los pobladores del lugar y les decía: señores, van a venir unos gringos con unas máquinas grandes, van a piedritas que hay acá en la tierra, le van a dar vueltitas, ¿no? Van a poner una oficina, trabajito, le vamos a dar a cada poblador $100. Todo el mundo, ¿qué va? Y así comenzó a explotar yacimientos que estaban en reserva. Por acá, ¿cómo se ha caminado? Ha caminado, por ejemplo, primero con Conga, en forma prepotente, ¿no? Militari. Eso es, el militar era en la época que había poquita población y que era fácil manejarlo, ¿no? No se meten porque ya saben que no es su ahora hay que convencer, imponer, si no es poner. Y en el caso de Vía María, tía María, todos hemos tenido alguna tía María, ¿no? Si al pasado aparece una tía María siempre, ¿no? En el caso de tía María es diferente. Aquí en la población en general, la mayoría de los padres de familia se dedican a la minería informal, a la microminería, y entonces no solamente se les está quitando trabajo,
sino se le está quitando la independencia. Claro, entonces dicen las Sauter, que es la que quieren, bueno, nosotros le vamos a dar trabajo a los que a los que se dedican a la minería y vamos a dar un trabajo formal. Pero, ¿por qué? Porque hay otras cosas que nadie las dice, nadie las sabe. No solamente hay minería informal, sino también hay contrabando. Estas cosas son muy delicadas, no se pueden hablar porque se piden se dice, no en lo que dicen ni en lo que se, sino en lo que se dice, porque después comienzan los juicios por calumnia, qué sé yo, ¿no? Claro, y después es como ocurrió en el Baguazo, en la Arequipa, en los que echan la culpa a los congresistas, ministros, por un mal acto frente a la población. Precisamente es porque en una mesa, como una vez me en un canal de televisión y me dijeron, ¿cuál es la solución de tía María? Primero suspender las operaciones por 6 meses, que ya se han gastado más de $1 millón, suspenderla, no quiere decir clausurarla. Y segundo, en esos 6 meses, dialogar con la población y negociar. En una negociación no siempre se gana, pero en una negociación los que tenían que perder ganan alguito y los que tenían que ganar llevan todas. Entonces, negociando se puede llegar a una conclusión. Para eso hay que saber dialogar, hay que plantear las cosas a ambas partes y saber pues convencer, no tratar de imponer. Hoy en ya el peruano ya no es tan tonto, ya no es tan servil, porque todavía sigue siendo servil, ni tampoco el peruano hoy en día se deja engañar. Entonces son reacciones que se ven a todos, ¿no? Y también hablarles del canon minero, sobre canon, cómo se va a beneficiar, si es extranjero, cuánto tienen que dejar acá para el desarrollo de la comunidad, qué beneficios, etcétera. Dejar las cosas bien claras y de esa manera, y hacerlo en forma parcial, no de golpe, ¿no? De a poco, para que se vaya acostumbrando la población. De esa manera se puede llegar al crecimiento de ese yacimiento. Yo sí estoy de acuerdo con la explotación como de Villa María, porque ese significaría un tremendo crecimiento y muchos ingresos, lo que haría de que recuperemos la década perdida de la época de García Humala, donde hubo crecimiento económico y no se supo aprovechar. Estaríamos en un franco crecimiento económico. Bueno, sí, José Ricardo García, ¿cree usted que las elecciones presidenciales del 16 van a poner en riesgo el crecimiento económico y van a cifras? No, porque eso ya está presupuestado. De la Nación se empieza a hacer en el mes de agosto, se aprueba en noviembre por el Congreso y se ejecuta el siguiente año, el siguiente económico. Entonces, conforme va pasando el tiempo, van haciendo los ajustes. Lo que refleja contabilidad versus refleja la proyección. Y debe ser lo menos ajustado posible. Luego, indicatorias cada 3 meses, no sé qué se excedió en algo. Todo tiene que estar bajo directivas y bajo leyes que van a... Entonces, si esto está presupuestado y debidamente programado, para nada va a afectar el económico del Perú, ni va a generar inflación, ni va a ajustarse la economía. Pero que Ollanta fue en su momento un outsider, candidato antisistema, que arremeció y puso en riesgo el crecimiento económico de aquí. Sí, pero eso no ha sido por las elecciones, no es lo que se ha hecho en elecciones, ¿no? Esa es otra cosa. No nos olvidemos que Ollanta Humala fue en la segunda fue porque más votaron por ella que en Lima. En Lima perdió. Y fue por provincia más escogieron a Fujimori, que detrás de Keiko está su papá. Estuvo manoseado por la corrupción. Entonces dijeron, no ha sido que hayan votado por Humala tampoco, ¿no? O sea, también una suerte de coyuntura política.
porque en la segunda vuelta solamente estaba, no habían otros que puedan competir. Cualquiera que hubiera estado segundo ganaba. ¿Cree usted que el presidente Ollanta genera en los inversores de desconfianza? ¿O eso no tiene que ver mucho con el crecimiento? Bueno, al comienzo sí, pero después ya no, porque el presidente no ha alterado para inversiones extranjeras, contrario a lo que dijo en su campaña, ¿no? Pero él de manera inteligente y con sus asesores dijo, mejor hay que continuar con lo que ya se viene desde la época de Fujimori, y vamos que estamos resultando mal que bien algunos logros. Entonces ya con de que no ha revisado los contratos mineros como él dijo, no ha revisado las inversiones extranjeras, etcétera. Entonces ya los agentes financieros han confiado en el gobierno y siguen invirtiendo. Entonces la respuesta es que el gobierno de Humala no ha presentado expectativas de dudas de inversionistas extranjeros. Bien, Rasilia, mi pregunta es, económicamente, ¿qué tipo de país va a recibir el próximo presidente del Perú en las próximas elecciones? Bueno, el país que se va a recibir es un país ordenado sus cuentas, por lo menos macroeconómicas. Es un país que se encuentra en una situación regular de crecimiento. Es un país emergente, ya no es un país subdesarrollado, tampoco desarrollado, pero es un país que está yendo del subdesarrollo, que lo ubican en muchos países del mundo, y va a encontrar una buena red, ¿no? Va a concentrar reserva para hacerle frente a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Entonces, el próximo presidente que venga no va a encontrar lo que encontró Fujimori cuando ganó las elecciones, un país quebrado, sin la última barra de oro empeñada, que no quiero repetir la historia, y que gracias a los peruanos y al milagro peruano, por la productividad, se han esforzado más y han ido sacando el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que a los deficiencias que hay, que ya al comienzo de esta entrevista, si lo ponemos en una balanza a mejorar el próximo gobierno, lo que ya tenemos, ¿no? Y no va a encontrar un estado quebrado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo en el 2016? ¿Cuál es el asunto económicamente urgente a tratar? El asunto económicamente es poner algunas reglas de juego que a la industria para que sea, porque ¿qué hace la industria? Un impuesto selectivo al consumo, encuentra un IGB altísimo, impuesto general a la venta, encuentra un impuesto a la renta, tiene que pagar una planilla que tiene sobrecostos, pagar insumos, mantenimiento, seguridad. Entonces cierra su industria y se dedica a comercial, compra y vende, y eso no es actividad comercial. La ganancia no es mucha diferencia cuando se trata de un producto. Entonces, primero le recomiendo que se dedique el país a propender el desarrollo de la industria. Y segundo, un tema económico, pero que tiene que ver mucho con la economía, es la seguridad del país. Por ejemplo, yo estaba hace poco en Estados Unidos y no hay policía, la gente se cuida sola. Y cuando se requiere, uno llama y acuden 40 policías. Acá hay un montón de policías en la calle, y cuando uno necesita un policía, no acude ninguno. Ustedes están cuidando bancos, están cuidando empresas, están cuidando casas de ministros, gobernantes, y no nos están cuidando, ¿no? Entonces, una política agresiva, doblar y reformar la seguridad interna en el país. Y eso no es economía, pero tiene que ver con la economía, porque van a estar seguros los inversionistas de invertir en el país. Bueno, y la pregunta de rigor sería, ¿qué hacer con la gratificación
ya que se acercan las fiestas patrias y estamos cerca de... Ese es un gran problema y yo lo estoy sufriendo en carne. La gratificación por ley, y hoy día tienen plazo, hasta hoy día se tiene plazo en el sector privado, es el 100% de su sueldo y no está afecto a impuestos, ¿no? Que los impuestos tienen valor. Entonces yo considero no ganarme la enemistad ni el odio del sector trabajo, pero yo considero que esto en términos macroeconómicos es demasiado. Necesitamos dinero, pero las gratificaciones hacen quebrar a las empresas porque se llevan toda su liquidez. Y al trabajador no le interesa esto, el trabajador dice gratificación y punto. Y hay una ley que dice que la empresa está en una situación de crisis, tiene que, puede personal y segundo, prescindir de la gratificación. Pero para esto hay que ir al Ministerio de Trabajo, presentar unos documentos, etcétera, etcétera, y viene la multa y todo lo demás, ¿no? Mucha presión. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre desde pequeño he trabajado en miles de sitios, así por decir la exageración, trabajando en empresas, dictando clases en la universidad, en mi negocio, y para nada yo me he esperanzado en que una cantidad de plata, ¿no? Y lo que sí yo estoy de acuerdo es la gratificación que da el gobierno, pequeñísima, 300 soles, pero siquiera para que el trabajador tenga un aliciente. Y yo pienso que esto debería extenderse para el sector privado, se le dé unos 300 igual que en el sector público, pero no pues un sueldo completo. Imagínense, hay gente que gana 10.000 soles en el sector privado y son 40, 50, 120.000, 140.000 soles de solo en planilla y los sobrecostos, ¿no? Yo la verdad que no, y si uno quiere dinero, se lo tiene que romperse un poquito más los lomos. Bien. ¿Y cuál, a título personal, serían los futuros planes de José Ricardo Rasia Robeño? ¿Qué en el plano político? ¿Lanzarte al Congreso? Ah, bueno, yo he recibido 2 invitaciones. ¿De quiénes se podría decir? Es que no puedo decir porque está en reserva. Son los que están arriba en la... Pero mi partido tradicional que tengo Acción Popular. Ni siquiera me invitan a la puerta. Y encima que es un partido que no tiene hay muchas argollas, mucho familiar y que los viejitos siempre quieren matar, ¿va? La y generación, no les interesa para nada el partido. La del ultimátum de la... Así es, ¿no? Entonces, una vez dicté una conferencia popular, habían 5 gatos, tuve que alumnos para que se llene el auditorio. Y cuando fue la Villarán, no sé de dónde salieron millones de... Si siguen con esa, el partido va a tender a desaparecer. Por eso es lo que ahora se pegan a otro partido para los que son conocidos ganar algo. Y no les interesa a sus militantes. Por eso que la gente cada vez tienen menos personas, menos militantes. Bueno, ¿y tú qué haces en el ambiente político? Prestar tus servicios como ministro, lanzarte al Congreso, lanzarte a la alcaldía. Recordemos de que tú te lanzaste a la alcaldía de Jesús María, ¿no? Sí. Bueno, en la alcaldía la ley está mal dada, porque los alcaldes distritales la mayoría de los alcaldes distritales son los que arrancan el policial. Si el alcalde provincial gana, hace ganar a casi todo Lima metropolitana, y el distrital no gana por sí mismo, sino por el arrastre que le da el alcalde provincial. ¿Qué cosa es el arrastre? Gente que no vive en el distrito y viene no sabe quién es el candidato provinciano, el de provincia, y votan al costado sin saber quién es. Mientras no tenga un buen candidato en Lima, jamás va a ganar en los... Bien, esto ha sido todo. Hemos sido los alumnos de cuarto ciclo de Cisla Radio Orbe mediante la www.radiocpa.com. Hemos estado con José Ricardo Raciello, doctor en Economía y decano del Colegio de Economistas. Hemos compartido bastante, hemos anécdotas, nos ha enriquecido los conocimientos en economía. Esperemos tenerlo una vez.
Ricardo, un último mensaje. Bueno, contestar la última parte, qué cosas puedo hacer en el ministerio o si voy al Congreso, ¿no? En primer lugar, yo voy a donde mi país me pide, me demande, pero soy precandidato para el Congreso, ¿no? Ahora, ¿por qué partido? No, es que no puedo decir porque me han dicho que lo mantengo. O sea que ya no eres de Acción Popular. No, también ahí qué pasa, pues de repente renuncio, no sé, tengo que conversar. Pero el asunto para la parte del eje, si me requieren en algún lugar, yo tendría que ir porque es el país, ¿no? Recuerda que el voto de arrastre es importante y si tienes un partido fuerte, saldrás congresista. Así es. Ahorita están el APRA y el Fujimorismo. ¿Con qué? Bueno, no sé si de repente acá sean simpatizantes del partido aprista, pero yo con el APRA no voy. Yo iría con la Keiko o con, pero con el APRA no. Es una buena opción. Sí, y repito, es triste de que Acción Popular, la gente, no lo digo por mí, siempre sigan los mismos los que están y también es triste reconocer que cuando gané las elecciones de economistas de Lima, ningún dirigente de Acción Popular. Bien. Y bueno, valoramos tu esfuerzo, desde aquí te deseamos lo mejor. Muchas gracias y hasta cualquier rato. Bien, eso es todo. No dejen de sintonizar la semana con otro invitado más. La próxima semana cerramos los invitados aquí en radiocepea.com. Hemos ido al ciclo de cine de comunicación. Hasta la vista.